Con Hugo no había problema. Vamos a grabar, fuera celulares, fuera radios, todos los apagamos por favor y vamos a grabar. Está corriendo y está grabando. 5, 4, 3, 2. Trabajo legislativo. Aquí en San Lázaro los diputados debaten, buscan conciliar, exponen, argumentan. De tiempo atrás sabemos, se escucha que es necesaria una reforma laboral en nuestro país. Y hay quienes se oponen a ella o hay quienes la condicionan, pero los diputados nos van a explicar perfectamente bien en este trabajo legislativo. El honor de recibir aquí al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Gusto, Miguel. Sí. Tus órdenes. Al licenciado de los Cobos, el diputado de los Cobos del Partido Acción Nacional y al líder de los telefonistas del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, don Francisco Hernández Juárez. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Miguel, por tu invitación. Pues el tema está aquí, la reforma laboral, licenciado Muñoz Ledo. ¿Le urge al país? ¿Le importa mucho? ¿Por qué no avanza si tanto le importa? Por favor. Porque no se ha llegado a un acuerdo. Brevemente, México ha tenido 3 generaciones de leyes laborales. La primera entró en vigor en Ley Federal del Trabajo en 31. Comentaba yo con el diputado que fue el presidente interino Emilio Portes Gil quien empezó las negociaciones. Y duró 40 años hasta la Ley Federal del Trabajo, que se empezó a cocinar en 67, se terminó en 69 y es la ley de 70. Para otras realidades, que es la que nos rige hoy, con algunas modificaciones que se le han hecho. Y esta es la tercera generación. En cada época es un México distinto y por lo tanto se necesita considerar el conjunto. Tenemos una variación de luz, la vamos a corregir. Permítame un minuto. Bueno, él nos da el tiempo, 2 minutos. Yo les digo a mis gentes 2 minutos. Ajá. 3 minutos, 2 minutos, para que no se pase. Sí, vamos a ser 3. equitativos, ¿no? De 2 minutos y de... 2, 3, pero lo mismo todos. Sí, no, Sí, te sí, está sí. bromeando. No. Además me van a mayorita. No, hombre. Dice que está en la... No es el lugar ni el momento. ¿Sabes de dónde conocí yo a Castillo Peraza? En Caracas, en el UTAL, en la Universidad de Trabajadores de América Latina. Éramos profesores visitantes en el UTAL. Cuando los sindicatos cristianos estaban muy a la izquierda, antes que rompieran los de Colombia y los de Venezuela. ¿Estamos corriendo y grabando? Estamos corriendo y grabando. 5, 4, 3, 2. Trabajo legislativo. Aquí, en San Lázaro, los diputados hablan, discuten, argumentan, proyectan, tratan de persuadirse, dialogan, en fin, ese es su trabajo. Aquí, en San Lázaro, se debate la necesidad de una reforma laboral. Para esta emisión de trabajo legislativo, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, embajador de México, diputado por el Partido del Trabajo, el licenciado de los Cobos Silva, del Partido Acción Nacional, representa a Guanajuato, y el señor Francisco Hernández Juárez, ingeniero en telecomunicaciones por el Politécnico Nacional y líder telefonista. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Miguel. Gracias por tu invitación. ¿Qué tan necesario, qué tan verdadero, qué tan cierto es que México necesita una reforma laboral? Absolutamente necesario. Te decía hace un momento y comentábamos que ha habido 3 generaciones de ley federal del trabajo. Durante 12, 13 años, después de la expedición de la Constitución del artículo 123, no había ley federal del trabajo. Tardó mucho sentarse positivamente los empresarios y los trabajadores. Fue el expresidente interino Emilio Portes Gil, después de resolver el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Esa es la ley de 31 y la autonomía. Esa es la ley de 31 que corresponde al modelo de relaciones laborales del México postrevolucionario, con todo lo bueno y con todo lo malo. Luego viene otro esfuerzo que es la segunda parte de los 60 y que culmina en 69 con la Ley Federal del Trabajo del 70, que favorece bastante a los sindicatos, pero más al oficialismo sindical, porque ahí el gobierno de Díaz Ordaz les pagó un poco el apoyo que le dieron cuando... La solidaridad. El 68, sí. Y creó nuevas instituciones del trabajo,
pero también cubrió una época, yo diría la época del segundo periodo de industrialización del país. Y termino, tiene los siguientes antecedentes. En el 95, el Partido Acción Nacional presentó en el Senado de la República un proyecto que colaboraron mucho el bufete de Buen, que es un buen proyecto, juzgado en la distancia y genéricamente. Luego el PRD presentó un proyecto en 98, pero por razones distintas, el del PAN ya no caminó. Parece que lo apoyaron los senadores, un grupo de senadores, pero no los diputados. Y el nuestro no jaló tampoco porque, yo digo la verdad, en la Comisión del Trabajo había mucho corporatismo y hay avances que no les gustaron. Entonces, ahora hay un nuevo proyecto, hay varios, uno que acaba de presentar el PRI, hay unas iniciativas del Partido Acción Nacional y hay un proyecto que entiendo que es una revisión, un ayornamiento, una puesta al día que ha hecho la Unión Nacional de Trabajadores que preside Francisco Hernández Juárez. Ahí es que están sobre la mesa. Termino. Es claro que debe haber una revisión integral de cara al mundo de la globalización, pero entendiendo cuáles son los problemas que ha generado y las distorsiones, las actuales posiciones del trabajo, para evitar aquellos efectos y para potenciar las virtudes que ha tenido también la legislación del trabajo. Muchas gracias. Diputado de Los Cobos, Silva. ¿Cuál es la visión del Partido Acción Nacional que usted representa en esta Cámara respecto de esta reforma laboral y cuáles son los puntos de fricción con la que otros partidos proponen, o desencuentro o coincidencia? Con todo gusto. Saludo a mis compañeros. Y bueno, pues hay un caudal de antecedentes que podríamos hablar, todos válidos, necesarios para un análisis completo. Me gustaría referirme a dónde estamos ahorita en este momento, porque empezando el 2011 nos encontramos con que todos los partidos políticos representados en el Congreso han presentado sus agendas legislativas y todos contemplan el asunto de la reforma laboral. Entonces, esto por sí mismo habla de que todos coincidimos que es momento de entrarle todos al tema. Ciertamente, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores con nuestros compañeros, hay diversas visiones. Claro. Y todas son respetables y aquí de lo que se trata es que nos pongamos de acuerdo para lograr reformas muy necesarias. Aunque coincido con estas tres etapas del desarrollo de la legislación laboral, he de apuntar que concretamente la ley del 70 sí está desfasada de la realidad que vivimos. Hoy. Sí, porque han pasado 40 años donde han variado las circunstancias. Y si nos referimos, no es el único elemento, pero para compararnos en el nivel de competitividad, como país estamos en una tabla de lugar 115 de 180 países medidos con diversas variantes. No es el único factor, pero esto nos habla de que estamos muy por debajo incluso de algunos países latinoamericanos, cuando hace algunos años nosotros estábamos arriba de ellos. ¿Qué ha pasado? Bueno, si revisamos, ellos han revisado, entre otras de legislaciones, la legislación laboral y se han puesto al día. No quiere decir que tengamos que hacer lo mismo que otros, no quiere decir que copiemos los modelos, lo que sí quiere decir es que sí tenemos que buscar ser más competitivos, porque eso necesariamente y más justos, eso va a traer más inversiones, mayor empleo, y se trata de lograr este modelo de competitividad, ¿sí?, de una capacitación más de fondo, de ligar la educación a la productividad, de muchas cosas que tenemos que hacer sin que renunciemos obviamente a los derechos que como personas tienen los trabajadores, y obviamente sus también, coaliciones, como las coaliciones en general, por supuesto, ¿verdad? Y también la parte de aquellos que invierten, de aquellos empleadores, ¿verdad? Y las autoridades laborales que tienen que ver con el buen desarrollo de este trabajo. Entonces, nos encontramos igualmente, para redondear la idea, en que todos coincidimos porque en nuestras agendas vemos que debemos entrarle a la reforma laboral, y ahora el trabajo, que yo creo que sí, yo creo, lo veo, que la mayoría de los diputados sí queremos hacer un trabajo legislativo serio. Vamos a tener que invitar, ¿verdad?,
Y desgraciadamente aquí no está el compañero del PRI, pero pues hay que decirlo, ¿verdad? Para esta reforma se requiere que participe también el PRI porque es el que tiene el mayor número de diputados. Digo, si nosotros aquí tuviéramos los ¿Y por qué no viene 250... el PRI, por cierto, perdón? El PRI está convidado a este foro de trabajo legislativo, desde luego, señor licenciado, diputado Muñoz Ledo, pero alguna causa de fuerza mayor y de última hora le ha impedido Creo que llegar. no se han puesto de acuerdo entre ellos. Efectivamente. Bueno, de todos modos, para que no malinterpretemos, yo sí quiero destacar que el presidente de la comisión sí lo veo con Muy ánimos, positivo. claro, con ánimos de sacar este asunto adelante. Es un líder sindical con mucha experiencia y yo no descalifico a su fuerza política, nada más digo que es necesario que participemos todos para tener de 251 votos en adelante para una reforma y ahí está el reto en ponernos de acuerdo. Y don Francisco Hernández Juárez, usted que viene de la base de trabajador, de obrero, y hasta llegar al liderazgo de los telefonistas, pero que vive su sindicato allí en Villalongín intensamente. ¿Qué quieren? ¿Salen perdiendo los trabajadores con esta reforma laboral? ¿Les quieren hacer de lado, sesgarlos? ¿Cuál es para la condición del trabajador? Yo creo que decir que todos queremos que el país sea mejor, yo no me atrevo a imaginarme quién pudiera estar en contra de eso. Claro. Decir que para que el país esté mejor se necesitan hacer cambios, pues igual en las cuestiones generales, en las manifestaciones de buena voluntad, pues yo veo que ahí no tenemos diferencia. Nadie, y sobre todo en años electorales, va a decir que no quiere lo mejor para el país. Si uno analiza los resultados de lo que ha venido, lo que han sido las políticas públicas en los últimos años, uno no tiene menos que reconocer que algo no estamos haciendo bien. Obviamente. Crecemos poco, no se generan empleos, aumenta la pobreza, el salario disminuye, la canasta básica aumenta y México es cada vez más clara su condición de ser el país que tiene la más injusta distribución de la riqueza del mundo. Y el más bajo salario hoy en todo el continente. Todo el continente. Bueno, entonces, necesitamos hacer cambios que le permitan al país funcionar mejor. En lo económico, en lo fiscal, en lo laboral. Curiosamente, México en Latinoamérica es de los países que más reformas estructurales ha hecho. Más bien parecen reformas estructurales que van en la dirección de los lineamientos que el Fondo Monetario Internacional establece, que orientan las políticas neoliberales, en donde uno de los aspectos centrales de estas políticas es atraer inversiones y el propósito, o digamos, el atractivo para atraer inversiones es ofrecer mano de obra barata. Y pues está claro que en ese sentido hemos tenido excelentes resultados porque somos de los países, el año pasado todos los países de América Latina aumentaron el salario de los trabajadores. Honduras llegó a tener beneficios de 40%. México fue el único país de América Latina que disminuyó su salario. Si el propósito de la reforma laboral va orientado a seguir caminando por esa vía de bajar el salario, de quitarle derecho a los trabajadores, de limitar sus capacidades de organización colectiva para mejorar sus condiciones, me parece que ya es un camino trillado, una fórmula que se está demostrado que no funciona. Por eso, si no se habla, queremos una reforma laboral, pero ¿para qué? ¿Y cómo vamos a lograr, cómo vamos a acreditar que lo que queremos es precisamente mejorar al país, mejorar la competitividad, pero también mejorar a los trabajadores? Entonces no estamos hablando de lo mismo, pero sí todos queremos un cambio, pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Plantea en este momento el diputado Francisco Hernández Juárez y la dejamos en el aire mientras volvemos aquí en Trabajo Legislativo. Corte. Regresamos con la segunda votación.